me sacó de la reunión, no entiendo qué sucedió aquí. Bueno, entonces sea P el conjunto de números positivos, ¿no? Y entonces, supongamos que pues sean A y B dos números positivos, ¿no? Tal es que, pues que A es distinto de B, ¿no? Entonces, pues va a pasar que A menos B o B menos A, pues será negativo, ¿no? Será negativo, déjenme admitir aquí algunos alumnos que van llegando. Y entonces, ¿qué está sucediendo, no? Y entonces, no siempre pasará, no siempre pasará, pues que A menos B o B menos A vuelva a ser elemento de P, ¿no? Esta propiedad, pues, ¿cómo la expresamos? Decimos que un conjunto no es cerrado, ¿no? Bajo esa operación. O sea, si por ejemplo tenemos un conjunto A, digamos, y en ese conjunto A definimos una operación, digamos, a ver, lo voy aquí a dividir, una operación, digamos, X, ¿no? Así lo voy a poner. O asterisco, ¿no? Una operación asterisco en general. Y tomamos, digamos, pues dos elementos de A, ¿no? Digamos A, B en A. Si, por ejemplo, A, B, asterisco, bueno, A asterisco B vuelve a estar en A, si esta operación vuelve, o estos elementos bajo esta operación vuelven a estar en A, pues decimos que A es cerrado, ¿no? A es cerrado bajo esta operación. Pero como vimos o como vemos en el ejemplo que puse aquí arriba, no siempre va a suceder, ¿no? Como en el conjunto de números positivos. Ahora, ahora si tenemos, por ejemplo, de igual manera, ¿no? De igual manera, si consideramos, digamos otra vez, A, B en P, en el conjunto de los números positivos, pero ahora con el producto, ¿no? Ah, no, perdón. En el conjunto de los números, déjenme borrar. Déjenme borrar aquí. Sí. Digamos sea H, ajá, H, el conjunto de los números negativos, ¿no? Ahora, si consideramos dos elementos en el conjunto de los números negativos H y la operación producto, y la operación producto, entonces, bueno, digamos que la simbolizamos con el punto, ¿no? Entonces, no siempre vamos a tener que A por B, no siempre. A por B vuelve a ser un elemento de H. ¿Por qué? Pues porque puede darse el caso, porque bien sabemos que el producto de dos números negativos, pues es un número positivo, ¿no? Entonces el producto va a ser positivo, ¿no? De dos números negativos. Más bien, no siempre, o más bien no se tiene, ¿no? Más bien aquí le tuve que haber puesto no se tiene, pues que A por B vuelva a ser un elemento de H, ¿no? Y entonces ya como vemos, dado un conjunto y una operación definida con los elementos de ese conjunto o en los elementos de ese conjunto, no necesariamente tienen, al operarlos, no necesariamente vuelven a ser, ¿no? Elementos del conjunto. Entonces, bueno, los que cumplan eso, pues van a ser conjuntos especiales, ¿no? O
que bueno, vamos a definir, ¿no? Vamos a definir aquí entonces definición. Un anillo, así lo vamos a llamar, un anillo es un conjunto W, en el que están definidas, dos operaciones, ¿no? Dos operaciones binarias. Ahorita vamos a ver qué es eso de operaciones binarias, ¿no? Las operaciones binarias comúnmente simbolizadas pues por como más, ¿no? Bueno, este símbolo que le llamamos más y este otro símbolo, ¿no? Que realmente, bueno, ya digamos hablando en general o abstractamente, pues son símbolos, ¿no? Aquí le podemos poner entre paréntesis llamados pues suma y producto, ¿no? Que bueno, son símbolos y son los nombres que les damos. Ahora, eso de que sean operaciones binarias, pues es de que van a ir o vamos a tomar, digamos, dos elementos del producto cartesiano, ¿no? De W cruz W, ¿no? Van a operar sobre eso, por eso son operaciones binarias. También el producto. Y lo que vamos a pedir que cumplan es que vayan a W. O sea que si yo tomara, lo que quiero decir con esto es que si tomo, no es, digamos, U y V en W, entonces bajo la operación suma, o sea que U más V, vuelva a ser un elemento de W, ¿no? Lo mismo con U y V de W, pero ahora con la operación producto, ¿sí? Que vuelva a ser un elemento de W. Entonces a eso le vamos a llamar que esta operación es, o bueno, más bien lo que vamos a decir, que W pues es cerrado bajo esta operación más y W es cerrado bajo esta operación de producto. Digamos que esas son las dos para empezar, ¿no? Dos cosas que vamos a pedir importantes, que bajo las operaciones que tengamos definidas, pues sea cerrado nuestro conjunto. Y bueno, que sean cerradas y tales que esta operación más y producto, pues cumplen las siguientes propiedades. Digo, es interesante y además importante porque vamos a ver cómo esto se va a enlazar casi de manera natural con las propiedades que se han estudiado, ¿no? De los números reales y, bueno, digamos de los números reales, ¿no? Pero también de los números complejos, si es que ya los estudiaron. Y en álgebra, pues se ven también, por ejemplo, los, los números enteros, ¿no? El anillo de los números enteros. Bueno, vamos a ver qué propiedades, ¿no? Entonces voy a agarrar aquí otra hoja. También me di cuenta de que aquí puedo ir poniendo las hojas, ¿no? Había visto que puedo ir poniendo las hojas que ya he escrito, por si me quiero regresar y no me había dado cuenta de eso, ¿no? Desde el principio. Bueno, regresemos a la hoja que llevo ahorita. Eso está bien, ¿no? Porque así puedo citar, digamos, lo que había escrito y no me había fijado que puedo hacerlo, pues, de una mejor manera. Bien, entonces las propiedades siguientes, ¿no? Uno, para cualesquiera U y V, o sea, para cualesquiera dos elementos de W,
pues se tiene que U más V es igual a V más 1. Estamos definiendo anillo, ¿no? De anillo, pero va a ser importante esta definición de anillo para definir campo, ¿no? Más adelante. Entonces esto se llama que pues la suma es conmutativa, ¿no? La suma es conmutativa. 2. Ya para así describir un poco más rápido y nos alcance bien el tiempo, voy a poner para todo en lugar de para cualesquiera, ¿no? Para todo U, B en W. Bueno, más bien aquí me faltó, ¿no? 3 elementos, ¿no? 3 elementos. U, B, W en W, pues se tiene que U más V más W, pues es igual a U más V más W, ¿no? A eso le llamamos asociatividad. ¿No? Asociatividad. 3. Existe en W un elemento llamado neutro. Llamado neutro para la suma. ¿Sí? Neutro para la suma y lo simbolizamos, o bueno, simbolizado pues como 0, ¿no? Bueno, así lo simbolizan. Digamos el 0, ¿no? Tal que si U está en W, se tiene que U más el 0, pues es igual a 0 más U, igual a U. Bueno. 4. Digamos que para definir un anillo, para que sea un anillo, no se piden tantísimas propiedades, ¿no? Para todo W en W, existe un elemento, bueno, existe en W. Ay, perdón, aquí ya escribí una W ahí medio extraña. Su inverso, ¿no? Su inverso respecto a la suma. Respecto a la suma. Y bueno, se denota como menos W, ¿no? Y cumple pues que W más menos W, pues es igual a menos W más W, y eso es 0, ¿no? Y bueno, 5. La operación producto, bueno, vamos a ponerle la operación que llamamos producto, que en este caso la simbolizamos así con puntito, cumple para cualesquiera U, V y W en W, pues que U por V por W, pues es igual a U por V por V por W, ¿sí? Y pues esa es asociatividad. Del producto. Asociatividad del producto. Y bueno, 6. Para cualesquiera U, V y W en W, pues se cumple que U más V más W, pues es igual a U por V más U por W, ¿no? Y la otra es que si U más V se multiplica de este lado por W, pues es U W más VW, ¿sí? Y bien, digamos que
Hasta aquí, hasta la propiedad 6, ya digamos que si tenemos entonces, bueno, déjenme una página nueva. Si tenemos un W con las operaciones que definimos como suma, que llamamos suma y producto, y cumplen las 6 propiedades que ahorita enumeré, entonces hasta ahí tenemos que esto es un anillo, ¿no? Bien. Ahora, si además se cumplen, digamos, eh, se cumplen las siguientes dos propiedades. Vamos a ponerlas. 7, que para todo U, B en W, pues se tiene que U por V es igual a V por U. Eso se llama conmutatividad, ¿no? Conmutatividad, pues de la operación producto. Y la octava, que digamos existe en W un elemento neutro para, para la operación producto, ¿sí? Simbolizado como 1. Bueno, hay que escribirlo bien, ¿no? Como 1. Entonces, es decir, que para todo W en W, pues se tiene que W por 1, pues es igual a 1 por W, igual a W, ¿no? Entonces, si además se cumplen estas propiedades adicionales, aquí lo voy a apuntar en limpio, eh, el anillo que puse como W con las operaciones suma y producto, es un anillo, se llama anillo conmutativo con elemento unitario. Con elemento unitario. Entonces, hasta ahorita pues ya tenemos 8 propiedades, ¿no? Ya describimos 8 propiedades. O sea, si se cumplen las 6 primeras que puse, simplemente es un anillo, ¿no? Ejemplos de anillos, pues los enteros, los números enteros con la suma y el producto, ¿no? Eh, y si además se cumplen estas otras dos propiedades que también puse, la 7 y la 8, estas que puse aquí, si además se cumplen estas, pues ya decimos que es un anillo conmutativo con elemento unitario, ¿no? ¿Por qué es importante? Pues porque vamos a llegar hacia campo, ¿no? Y a los números reales. Eso es lo que queremos para ver que las operaciones que ahí están definidas y las propiedades que hemos visto, pues ahí y como les decía, como que de manera natural se enlazan, ¿no? Entonces, como les comentaba, nosotros ya conocemos al menos 2 anillos conmutativos. O sea, bueno, voy a ponerle aquí. Ya conocemos al menos 2 anillos conmutativos mm, con elemento unitario. Y pues es Z, ¿no? Los números enteros. Bueno, vamos a ponerles así. Los números enteros y Q, los números
racionales, ¿no? Claro, si por ejemplo me dieran, no sé, un conjunto y con 2 operaciones definidas en él y me dijeran, pues demuestra que esto es anillo, habría que probar, por ejemplo, las 6 primeras propiedades, ¿no? Pero si además me dicen, demuestra que esto es un anillo conmutativo con un elemento unitario, pues habría que probar que se cumplen las 8 propiedades, ¿no? Que ya puse atrás. Entonces, bueno, y bueno, también vamos a agregar esto, ¿no? Desde luego, R, ¿sí? Constituye, o sea, los números reales, ¿no? El conjunto constituye un anillo. Claro, y además, bueno, un anillo conmutativo, pues con elemento unitario. Pero además R va a ir más allá, ¿no? Veremos más adelante eso, ¿no? Y bueno, por ahorita, bueno, vamos a nueva página. Entonces consideremos también, ¿no? El conjunto de los números, o sea, como para ver otro ejemplo de anillo, ¿no? Eh, otro ejemplo de anillo conmutativo con elemento unitario, ¿no? No nada más como Z y los racionales, sino que ver que pues hay más, ¿no? Puede haber más. El conjunto de los números de la forma, por ejemplo, A más B raíz de 2, ¿no? Donde A y B pues son números racionales arbitrarios, ¿no? Están en Q, ¿no? Y con las operaciones, pues de suma y producto, digamos, habituales, ¿no? Ahora, entonces, digamos, bueno, vamos a denotar a este conjunto de números de esta forma con omega, ¿no? Entonces, omega con las operaciones de suma y producto, pues constituye un elemento, perdón, un anillo conmutativo con elemento unitario. Claro, o sea, una cosa es esto y bueno, para ver que realmente efectivamente eh, constituye un anillo conmutativo con elemento unitario, pues habría que eh, ver, ¿no? Las 8 propiedades. Pero bueno, si lo hago, bueno, es que digamos que es un ejercicio que podría hasta quedar como de tarea moral, ¿no? O sea, ir viendo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que quisiéramos ver la 1. Por decir algo, ¿no? O sea, no me voy a poner no voy a hacer las 8 porque aparte de que es un ejercicio, pienso yo que relativamente tranquilo, no está así feo, pues también lo puede uno intentar hacer, ¿no? Y bueno, ¿cómo sería, no? Por ejemplo, la primera que era que A más B, pues es igual a B más A, ¿no? Por ejemplo. En el caso de que A y B, pues son elementos de un conjunto, ¿no? En este caso, a ver, no sé si tomáramos, por ejemplo, A más B raíz de 2 en omega, ¿no? Más, pues otro número de esta forma, ¿no? Otro número de la forma así, pues sería C más D raíz de 2, ¿no? Y como es la suma y todo esto habitual, pues entonces aquí tendríamos esto, no sé, A más C más B raíz de 2 más D raíz de 2, ¿no? Porque es la suma y el producto habituales, ¿no? Entonces aquí tenemos, eh, déjenme borrar aquí. Entonces aquí, como es la suma habitual y el producto habitual, pues esos conmutan, son asociativos, ¿no? Tienen todas esas propiedades, entonces aquí tendría, eh, pues no sé, aquí C más A más D raíz de 2 más B raíz de 2, ¿no? Y aquí después,
C más D raíz de 2, ¿no? Y los puedo asociar porque les digo, tienen las propiedades habituales de la suma y el producto. Y entonces aquí A más B raíz de 2, ¿no? Pero pues resulta que esto es igual a B más A. Y ya, ¿no? Digamos que aquí esto es, digamos, como si este fuera, bueno, vamos a ponerle otros nombres, ¿no? Digamos que estos fueran U y este B, y aquí me quedará B más U, ¿no? Y así, ir checando, ¿no? Digamos, donde se va a poner a lo mejor interesante, no difícil, ¿no? Digo interesante, pues ya en las propiedades, cuando vean cuando lleguemos a probar, por ejemplo, probaran el producto, ¿no? A ver si se cumple. Bien. Ay, ¿qué hice aquí? Perdón. Ya. Entonces, bueno, a este anillo, ¿sí? A este anillo omega con la suma y el producto habituales, pues pertenecen todos los números racionales, ¿sí? Pertenecen todos los números racionales cuando b, por ejemplo, es igual a 0, ¿no? O sea, tenemos un número de la forma a más b raíz de 2, y entonces si b es igual a 0, pues, o sea, lo que estoy diciendo es que q, ¿no? Eh, con su suma y producto habitual, digamos que estaría viendo algo así, ¿no? Estaría afirmando esto. Ahora, el mismo raíz de 2 también pertenece, ¿no? A este anillo, porque si ponemos, por ejemplo, un número de la forma a más b raíz de 2 y a igual a 1, pues entonces b, perdón, y a igual a 0, a igual a 0, b igual a 1, pues entonces raíz de 2 también va a ser elemento, ¿no? Digamos, de este anillo. Y podemos generar más ejemplos de anillos si consideramos números de la forma igual a más b raíz de 2, pero por ejemplo ahora con raíz de 5, ¿no? Raíz de 5 o raíz de 3, y formar números de la forma a más b raíz de 5 o a más b raíz de 3, ¿no? Ahora digamos, con a, b en los enteros, ¿no? Por ejemplo, y ver qué pasa ahí. Bien, ahora sí, ya creo que ya es hora de llegar a lo de los números, los números reales. Bueno, es que tenía un ejemplo, pero bueno, voy a ver si da tiempo de hacerlo. De una vez voy a poner mejor la definición de campo, ¿no? Porque o es lo principal de esta sesión, de dar la definición de campo, ¿no? Entonces, un campo, bueno, que no sé si ya hayan visto algo, es un anillo conmutativo con elemento unitario. Digamos, podemos simbolizarlo como un C con una suma y un producto definido en él. Obviamente que C y que la suma y el producto pues sean cerrados, ¿no? O sea, que la suma que va a ir de C, o sea, es una operación binaria, que sea cerrada, que C sea cerrada bajo la suma y también bajo el producto, ¿no? Esas dos. Y bueno, y además, bueno, más bien y además debe ir un poco acá abajo. Y además, o sea, si ya vimos que un anillo conmutativo con elemento unitario, pues cumple pues las 8 propiedades anteriores, ¿no? Que ya di, pero además se va a cumplir una propiedad más, ¿no? Esta, que va a ser que para todo C en C distinto de 0,
existe algún C', digamos, en C, tal que C por C', pues es 1, ¿no? Es decir, que para todo C distinto de, o sea, distinto de 0, existe su inverso bajo la operación producto. Y bueno, vamos a poner aquí. Son ejemplos comunes de campos. Bueno, además R es también especial, ¿no? Porque, bueno, como ahorita vamos a ver, ¿no? Vamos a ver primero esto, ¿no? Son ejemplos comunes de campos, los siguientes, ¿no? Los siguientes. Es, pues, los racionales, R, y los números complejos, ¿no? Eh, pero además, bueno, también vamos a hablar un poco más de orden, ¿no? También de orden. Pero bueno, de hecho podemos notar en el caso de los números reales que estas propiedades que vimos, las propiedades que vimos, las que ahorita, bueno, a ver, ahorita las voy a poner aquí, como un poco para hacer recuento de cuáles propiedades. Estas propiedades, ¿no? En el caso de R, todas estas propiedades que la suma es conmutativa, la suma es asociativa, el neutro aditivo, ¿no? Eh, esta, ¿no? Que todas estas, ¿no? La 4 que tienen inverso bajo la suma, que el producto cumple la asociatividad, que se cumple la distributividad. Eh, haciendo un poquito de recuento, ¿no? ¿Cuáles son todas las propiedades? Eh, más estas otras dos, ¿no? La 7 y la 8, estas de la conmutatividad del producto y de que todo, y que bueno, y que existe un neutro para la operación producto. Hay, además de la propiedad 9, sí, la propiedad que di además de esta, ¿no? Además de esta, bueno, lo voy a poner 9, ¿no? La propiedad 9. Entonces se cumplen todas esas propiedades, entonces podemos ver entonces que en el caso de los números reales, estas propiedades, las que acabo de hacer el recuento, em, se pueden reescribir, ¿no? Pueden ser reescritas. Déjenme, porque me puso hasta acá. Déjenme borrar esto, ¿no? Pueden ser reescritas como sigue, ¿no? Bueno, sí, bueno, lo voy a escribir, ¿no? Entonces la propiedad 1. Ya nada más es rápidamente, porque como ya las vimos para todo A, B, en R, pues se tiene que, perdón, A, B y C, ¿no? A y B y C en R, pues tenemos que A más B más C, pues es igual a A más B más C, ¿no? Propiedad 2, que supongo que ya habrán visto también estas propiedades, ¿no? Para todo A en R, existe, ¿no? 0 en R, tal que A más 0, pues es igual a 0 más A, ¿no? Propiedad 3, ¿no? O sea, realmente nada más las estoy reescribiendo para que conectarlas, ¿no? Lo que vimos ahorita de campos, pues con las propiedades de los números reales, ¿no? Entonces, para ver que porque efectivamente, ¿no? Pues es un campo, ¿no? Existe, eh, existe un menos A en R
tal que A más menos A, pues es igual a menos A más A igual a 0, ¿no? Propiedad 4. Si A, B están en R, entonces A más B pues es igual a B más A. Bueno, no sé si están en el mismo orden, ¿no? Que las que puse. Estas son de la suma, ¿no? Digamos que estas son propiedades de la suma y estas del producto, ¿no? Propiedad 5. Si A, B y C, ay, A, B y C están en R, pues entonces tenemos que A por B por C, pues es igual a A por B por C. Propiedad 6. Si A está en R, pues entonces existe 1 en R, tal que A por 1, pues es igual a 1 por A, ¿no? Igual a A. Propiedad 7. Para todo A en R, A distinto de 0, pues existe un A a la menos 1, no, así lo simbolizamos, en R, pues tal que A por A a la menos 1, pues es igual a la menos 1 por A igual a 1, ¿no? Propiedad 8. Si A, B son elementos de R, entonces A por B pues es igual a B por A. Y ya no les pongo ahí ni nombres ni nada, pero pues obviamente que esta última que escribí, por ejemplo, pues es la conmutatividad del producto, ¿no? La conmutatividad de la suma que puse por aquí, el neutro aditivo, ¿no? La asociatividad que puse aquí. Ya no les pongo así porque como ya pienso que ya, creo que ya trabajaron esto, no sé bien. Entonces, y bueno, y ya además ahorita ya apunté cada una de las otras propiedades y las fui pues más o menos explicando, ¿no? Con detalle. Entonces ya nada más es como para reescribirlas, ¿no? Para R. Y entonces, bueno, se cumplen, ¿no? Todas esas propiedades en los números reales. Y para que, bueno, ahora ya dijimos también que Q y C también son campos, ¿no? O sea que también, digamos, cumplen todas las que están aquí, ¿no? Para R. Pero no todos los campos cumplen algo que, bueno, que tenemos nosotros como orden, ¿no? Que entendemos como orden. Y entonces aquí cabe el concepto de campo ordenado, ¿no? Y pues R por eso tiene, es especial, por eso es, eh, porque precisamente es un campo, pero además es un campo ordenado. Entonces, bueno, déjenme borrar esto. Y definición entonces, ¿no? Definición. Un campo, vamos a ver, ¿no? Pues que cumple un campo ordenado con las operaciones. Bueno, vamos a decir en el que las operaciones, ¿no? En el que es que ando viendo mi micrófono, así que si no me alejo mucho y por eso ando aquí como que cada rato lo observo, en el que las operaciones suma y producto están definidas, es un campo, digamos, con un campo C con las operaciones suma y producto, junto con un subconjunto de, pues de C, ¿no? Un subconjunto del conjunto C y con las siguientes propiedades.
O sea, vamos a pedir que además de que sea campo ordenado, bueno, un campo, perdón, además para que sea campo ordenado, pues debe de cumplir las siguientes propiedades, ¿no? Que vamos a ponerle aquí como P10, vamos a ponerle. Para todo C de C se satisfacen. Bueno, ahorita vamos a ver que con el conjunto de los números reales, pues ya esto va a tener mucho sentido, ¿no? O más sentido. Satisfacen una y solo una, pues de las siguientes propiedades, ¿no? Uno, pues que, perdón, que SC pues sea cero, ¿no? Dos, que SC pues esté en D. O tres, que menos C esté en D. Ujú. Entonces, también que ese D que estamos dando sea cerrado, ¿no? Bajo la suma. O sea, es decir, P11 vamos a ponerle. Si A, B están en D, entonces A más B, pues también esté, ¿no? Cerrado bajo la suma. Y digamos, P12, ¿no? Si A y B están en D, pues también sé que se cumpla que el producto, ¿no? Que es entonces A por B también esté en D, ¿no? Eso es cerrado bajo producto. Y bueno, entonces, bueno, pasando esto, digamos, a números reales, ¿no? Entonces, digamos, R más, R con el Una producto, perdón, pregunta. R, sí, ¿Las cerraduras no ya estaban incluidas en el hecho de que es un anillo? sí, pero como estamos definiendo un subconjunto de R, digamos ahora P, el conjunto de los positivos, entonces se pide que además la suma, este, o sea, si tomo dos elementos en P, que es el conjunto de los positivos, ese elemento vuelva a estar en P. O sea, sí es, Ok, o tiene sea, ajá, pero precisamente la cerradura bajo el subconjunto. ok. Ujú. Sí, Sí, porque en R, pues sí, ya está, porque ya si es un campo ordenado, pues como es un anillo y tiene que ser cerrado, pues en R sí. Ujú. Ah, bueno, bien. Entonces, ay Dios, ¿qué hice aquí? Ah, sí. Bueno, en este caso, como les decía, bueno, pues esto ya tiene sentido porque si tenemos el campo de los números reales, ¿no? Y tomamos el subconjunto P, que es el conjunto de los... Ay, bueno, aquí lo voy a poner porque si no, mejor lo escribo bien porque si no, no se va a entender esto. Bueno, sí, pero para que esté bien, ¿no? Entonces, y P subconjunto de R, el conjunto de los números positivos, ¿sí? Entonces, pues bueno, va a cumplir que P10, ¿no? Que para todo, digamos, A en P, la tricotomía que le llaman, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a poner que se satisfacen una, o sea, lo quise hacer como que primero en general y luego ya en particular para el conjunto de los números reales y el subconjunto de los números reales, que es el de los positivos, ¿no? Una y solo una de las siguientes condiciones, ¿no? Entonces, a ver, ajá, que A sea cero. Esto de que A está en P, pues es como decir que A es mayor que cero, ¿no?
Y esto de decir que menos A está en P, pues es decir que menos A es mayor que 0. Y bueno, y la P11, sí, bueno, eso es lo que sí, ahorita estaba comentando, ¿no? Que si A y B están en P, ¿no? Entonces, que se cumpla, ¿no? Que A más B, pues también esté en P. O sea que si son A y B dos números positivos, pues que la suma también sea un número positivo. Y 12, que si A y B son dos números positivos, pues que el producto, ¿no? También sea un número positivo. Entonces, esa es la cerradura, pero ya con respecto al subconjunto de R, ¿no? Como les decía, obviamente esto sí, pues ya está en R, ¿no? Porque, pues, porque R es un anillo, perdón, es un campo. Entonces ya lo pedimos, ¿no? Como una de las cosas que se ha cerrado bajo la suma. Pero bueno, aquí en este caso se agrega esto porque pues P ya es un subconjunto de R. Entonces, sí. Sí me da tiempo de comentar el ejemplo que ya no, que les dije, no lo voy a comentar porque no sé si me dé tiempo. Bueno, y aquí lo voy a comentar, ¿no? Digamos que hasta aquí le dejamos con esto de R. Rápidamente les comento el ejemplo que quería poner. No, sí que quería, pero que sí lo voy a poner. Que les dije que, bueno, que podíamos generar más anillos, ¿no? Conmutativos con elementos unitarios si considerábamos estos, ¿no? Y con AB, digamos, en los racionales, ¿no? Y también A más B, raíz de 3 con AB igual en los racionales, ¿no? Digamos, por decir algo. Pero que no, o sea, que no es, o en los enteros, ¿no? Si quieren, pero bueno, pero que no porque ya esté así, digamos que como que es tan fácil, ¿no? Digamos, definir un anillo, porque uno podría pensar, por ejemplo, en esto. Bueno, o no sé qué tanto pueda pensar uno en esto, ¿no? En números de la forma así, ¿no? Con A como a B, números racionales, ¿no? Por ejemplo. Y decir que, bueno, y pensar si esto también va a formar un anillo, ¿no? Y resulta que no forma un anillo, ¿no? Este, bueno, hice cuentas, ¿no? Varias cuentas para probar, ¿no? Que por ejemplo, o sea, que tuviéramos el caso de en que tuviéramos dos números, ¿no? Que digamos A, B, raíz cúbica de 2 y, por ejemplo, C más D, raíz cúbica de 2, ¿no? Que tuviéramos dos elementos de digamos, de un conjunto omega prima, digamos, con suma y producto, pero que sean números de esta forma, ¿no? Números de esta forma. Entonces, que tomáramos dos ahí, ¿no? Dos en esta cosa, ¿no? Y pues digamos que podría suceder, ¿no? Que A sea 1, digo A sea 0, B 1 y también que C sea 0 y D que también sea 1, ¿no? Digamos, o sea que tuviéramos en realidad raíz de 3, raíz cúbica de 2, perdón, y raíz cúbica de 2, ¿no? Y entonces podríamos perfectamente considerar el producto de este número con este otro, que sería pues considerar el número de este con este. Obviamente si A, B, C y D toman esos valores. Y entonces ver si esto realmente, si este vuelve a ser elemento de esta cosa, ¿no? Por ejemplo, empezar por ahí. Bueno, yo les digo, por ejemplo, empezar por ahí porque ya vi que no, ¿no? O sea, si multiplico esto, ya vi que no, es más, haciendo cuentas, voy a poner aquí, ya no voy a poner cuentas, ¿no? Porque yo supongo, bueno, o sea, para cualquiera es sencillo hacerlas, ¿no? Entonces yo llego, por ejemplo, a esto, ¿no? A que 2 menos AB entre A más B cuadrada, pues es igual a raíz cúbica de 2. Pero pues aquí tenemos que A y B son números racionales. Entonces esta cosa de aquí es un racional y esto es un irracional, ¿no? Entonces, pues ahí ya por ejemplo, nos damos cuenta de que no podemos, de que esto ya no vuelve a ser, ¿no? Un elemento de acá.
¿no? O sea, como que llegamos a una contradicción o algo raro si suponemos que sí, o si consideramos este producto, ¿no? Eh, bueno, o también vamos a llegar a cosas así, ¿no? Que -2, siguiendo en el camino de aquí, de esto, que -2 es igual a b raíz cúbica, ¿no? Y entonces b, pues sería igual a la raíz cúbica de -2, ¿no? Pero pues se supone que b debe ser un racional, ¿no? Pero esto no es un racional. Pues ahí llegamos aquí, así a cosas extrañas, ¿no? Entonces, pues esto ya no fue cerrado, ya no va a ser cerrado, ¿no? Entonces ya no va a ser un anillo. Bueno, eso es todo lo que les iba a comentar sobre campo, anillo y así. Eh, bien, pues entonces sería todo y pues ya nos estaríamos viendo el próximo martes. A ver qué sigue, qué me toca hacer. Y bueno, hasta luego. Disculpa, ¿puedo preguntarte algo de la tarea? Sí, sí, bueno, antes de que, sí, claro, a ver. Sí, Bueno, para el problema 4 supongo que nos pide demostrar que P potencia de X no ajá. pertenece a X para todo X, ¿no? A ver, potencia de X no Ajá. pertenece, no pertenece. No es subconjunto, perdón. Ah, No se cumple que sea subconjunto. de esto, ¿no? Ajá, justo. Y eso no se cumple para ninguna X. Y sería a través de la paradoja de la que nos estaba hablando el profe, y creo que tú también, ¿no? Ajá, bueno, de hecho lo que pide es que P de X, creo que así, ¿no? Distinto o algo así. Ajá, en particular, bueno, o sea, si ya demostramos que P de X no está contenida, pues ya por doble contención se truena, ¿no? Sí, sería por la paradoja, como dices. Suponer Y que, por el subconjunto de B tal que sus elementos se pertenecen a sí mismos, entonces ese, ¿cómo decirlo? O sea, no importa que sea vacío, no me tengo que preocupar por si existe, porque aunque sea vacío voy a llegar a una contradicción. es que, Sí, sí está. por ejemplo, si tuvieras algo así, es que como que estás considerando este, ¿no? Entonces este sí es elemento, digamos, o no sé si esa es por ahí va la pregunta. Bueno, más bien era como de que, o sea, supongo, o sea, digo, bueno, entonces vamos a ver los elementos, bueno, las subclases de X, tal que se pertenecen a sí mismas. Y no me tengo que preocupar que eso sea igual a vacío, ¿no? Porque por la mera definición me voy a llevar a una contradicción, ¿no? Exacto, de hecho ni siquiera se menciona eso bueno, en ningún momento, ¿no? Simplemente utilizar los axiomas, ¿no? Y cosas que hemos visto. Ajá, pero no precisamente no preocuparte de eso, de que sea vacío. Ok, va, esa era toda mi duda. Muchas gracias. Bueno, nos vemos. Profe, Ah, creo que ya finalizé. Bueno, no sé si todavía me escuchas. sí, sí se escucha. Bueno, ¿cuál era la, perdón, pregunta? Es que igual en ese ejercicio 4 para el caso particular de que, pues, queremos demostrar que X no es igual, o bueno, es diferente a su potencia, quería ver si podemos aplicar como una especie de tricotomía, y dado que pues, ya habíamos demostrado que por contradicción P de X no está contenida en X, pues ya por eso pues, no se va a cumplir la doble contención, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir ya que en general, pues, no, o sea, son diferentes, pues, más bien en particular son diferentes. O sea, ¿se puede eso o lo tengo que volver a demostrar? No, si ya está, pues ya lo podrías utilizar nada más escribiendo esa parte bien. Bueno, lo que me estás comentando. Ok, perfecto. Ujú. Muchas gracias. Sí, nada. Aquí está cosa.